Hola, nuevamente estamos con ustedes, un placer estar en este programa. Gustavo, ¿cómo estamos? Hola. Eh, bueno, el día de hoy vamos a continuar con la charla que teníamos sobre cábala y sexualidad. Bueno, en estos programas tan breves, pues estamos tocando pedacitos, ¿no? Pero uno que después del primer programa nos inquietó, tenía que ver con los sistemas de creencias, o sea, qué es lo que pienso yo sobre la sexualidad y por qué en ciertos contextos es vista como mala y en otros es vista como buena, ¿no? Y aquí está la idea de que los sistemas de creencias se nos han inculcado, pues ahora sí, de generaciones y generaciones, ¿no? Sí, y te quisiera hacer una pausa en esto. ¿Qué tanto de esas creencias que me estás diciendo que nos están transmitiendo culturalmente, las que vivimos todos los días los padres y la sociedad, y qué tanto es mía? Es decir, ¿qué tanto traigo genéticamente o subconscientemente o traigo cargando de mi vida anterior? Bueno, mira, cuando un niño empieza su desarrollo cognoscitivo y su desarrollo de madurez, pues no tiene de dónde agarrar más que de lo que se le da. Entonces, su sistema de creencia está condicionado lógicamente por la familia, los padres, sus tutores, sus maestros y toda la sociedad. En otras palabras, no tiene alternativa más que recibir, porque no ha generado una individualidad lo suficientemente poderosa para cuestionar lo que se le dijo. Por eso la adolescencia es tan buena, porque la adolescencia, que es cuando salen todos los caracteres secundarios sexuales y empezamos a tener un movimiento sexual muy poderoso, también nos está haciendo que cambiemos y confrontemos las creencias, porque algo ya me está pasando a mí. Y en ese sentido empezamos ya a hacer las nuestras. O sea, a ver, lo que me dijo mi mamá, pues ya no lo creo tanto, porque yo veo otras cosas, porque lo puse a prueba o creo que está muy anticuado. Sabrá Dios cuál sea, vaya a ser el diálogo interior para cuestionar las cosas, pero es una edad que necesariamente tenemos que cuestionarnos todo lo que se nos ha dicho. Si no lo hacemos, entonces somos robots programados para hacer y pensar como los otros nos dijeron, ¿sí? Cuando la función esencial de un alma encarnada es ejercer su libre albedrío, la libertad esencial. Yo no puedo ser libre sino hasta que he decidido qué sí y qué no es para mí. Y eso es uno de los grandes dilemas, ¿no? La madurez de un individuo se logra cuando hemos construido un sistema de creencias que ha sido puesto a pruebas. Sin embargo, las creencias siempre van a ser una limitación. O sea, una creencia te limita y te impide ver más allá de lo que tú ya crees. Entonces yo creo hasta que cambie de opinión. Efectivamente. Es decir, si no he llegado a la cábala, mis creencias serían estas, y conforme vaya, digo, tú lo has visto como profesor, conforme vayan avanzando las personas, sus creencias van cambiando. Sí, porque la misma vida, que es el gran maestro, nos pone a prueba esas creencias, ¿sí? Entonces, a lo mejor, digamos, una creencia de racismo, ¿sí? Un niño, digamos, blanco y uno de color, y son súper amigos a los 3, 4 años, hasta que le dicen al blanco que no, que el negro no puede ser su amigo, que porque pues él es malo o cualquier cosa. Y este niño sufre y llega un momento en el que se la cree. Y se la cree y se la cree y se la cree. Y llega a un punto donde su vida ya se hizo racista. O sea, sin embargo, la vida le va a poner situaciones donde va a ver la generosidad, la honradez, la belleza de la raza negra. Y él puede, de una manera, podríamos decir, un tanto reactiva, seguir creyendo y pensando como se le dijo que pensara y creyera, o puede decidir poner a prueba eso y darse cuenta de que no, que lo que se le inculcó estaba equivocado y que él tiene la libertad de decidirlo, ¿no? Ahora, en la cuestión sexual, como la sexualidad, como decíamos en el programa anterior, está conectada con el poder, no únicamente el poder creativo de reproducir nuestra especie, sino el poder para manifestar civilización, ciencia, crecimiento, arte y demás. En otras palabras, mucha de ese freno
de una sexualidad, podríamos decir, irresponsable y una sexualidad desmedida, tiene una razón de ser. Sin embargo, se perdió el sentido de por qué nos dicen pues, no tener sexo todos los días y con quien sea. En la actualidad pues, sería muy peligroso tener sexo con quien sea, o sea, porque bueno, tenemos este gran problema de las enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, la idea detrás original estaba basada en que si yo me dedico a pensar todo el tiempo en el sexo, no me queda energía psíquica para crear en otras áreas. En otras palabras, en el momento en que yo empiezo a trabajar en un proyecto o soy un artista y empiezo a hacer mi proyecto, lo que sea, la sexualidad física desaparece o entra en un estado, podríamos decir, de latencia y se despierta la creatividad en el nivel emocional, en el mental o en el trascendente. Y esa creatividad hace que los seres humanos vayamos avanzando. Entonces, cuando se nos dice el sexo no debe de ser algo del que tengamos que abusar, es porque el poder no está siendo redirigido hacia áreas de la vida que también van a traer un crecimiento muy importante. Entonces, la energía que tenemos nosotros sexual, si es empleada nada más en el sexo, no me queda tiempo ni energía para abocarla en otras actividades que pudiera hacer, estudiar, trabajar o crear algo. Es concretamente así. No es en sí el sexo es malo o abusar del sexo o darse placer uno, pensando en los adolescentes, darse placer uno, porque toda esta energía la estás encauzando en algo que no se está perdiendo. Nada más en el simple hecho de tener placer. Esa es una forma de verlo, ¿no? Pero si cuando obtienes placer por esos sistemas de creencia te avergüenzas por el placer que sientes, entonces estás ya en un problema. Porque la condición natural del sexo es el placer. Y cuando tú te sientes mal por tener placer, pensando que ese es un obsequio del Creador, es un obsequio divino, entonces, ¿por qué rechazo el obsequio divino? Entonces, aquí no se trata de reprimir tu sexualidad, sino de dirigirla de una manera responsable, donde entren otros factores de crecimiento. Quiere decir de que si bien la satisfacción sexual del nivel físico trae un placer físico, hay otros tipos de placeres emocionales, de sentimientos, emotivos, igual o mayor de importancia, ¿verdad? Y no digamos la creatividad mental y, bueno, la espiritualidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sexualidad desde el punto de vista cabalista, estamos hablando de muchos niveles donde se da una integración de individuos, ¿no? De dos personas para generar bienestar. Sin embargo, la sexualidad es algo que debe de aprenderse. A lo que quiero decir es de que no sabemos hacer el amor, o sea, tenemos que aprenderlo. Y si tenemos una relación sexual, pues esa es una de una infinidad de posibilidades de la sexualidad, pero no es que sepamos hacer el amor. O sea, no hemos aprendido, por ejemplo, a ser padres. ¿Quién nos enseñó a ser padres? Pues estamos imitando a nuestros padres. Pero bueno, ya ahorita hay escuelas de padres, pero muy poquita gente va. ¿Quién nos enseñó a ser amantes? ¿Quién nos enseñó? Pues nadie. Tenemos que hacernos cargo de una parte tan importante y tan vital como la sexualidad, porque en ella voy a dar algo de mí que es muy importante, voy a dar mi esencia y voy a recibir la esencia de otro individuo. Entonces, si yo no tengo un campo de experimentación, tú decías el placer que se otorga el individuo a través de la masturbación, pues es válido porque estoy entrenándome, o sea, estoy en un proceso de saber conocer mi cuerpo y saber cómo me comporto, ¿no? Pero independientemente de los sistemas de creencias, para unos eso va a ser muy malo y para otros va a ser muy bueno, por sus propias razones, ¿sí? Pero la razón que está detrás de toda la limitación sexual es la vergüenza que yo siento al ver que alguien hace otra cosa. En otras palabras, cuando alguien se masturba y yo me siento incómodo, y la palabra es avergonzado, no es el problema de quien se masturba, el problema es mío. Entonces, ¿qué estoy haciendo con lo mío? Hablábamos había un cuestionamiento
que ahorita está en boga social, se le permite a las mujeres que amamanten a sus hijos enfrente de todos, en el metro, en un autobús, en un parque, en cualquier lado, cuando el bebé necesita alimentarse. Entonces, hay una serie de personas que lo ven como algo grosero, como algo sucio, como algo pervertido. Pues cuando es lo más hermoso y lo más bello que una madre amamante a su bebé, es la vida misma mostrándose. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué se tiene que cubrir? ¿Por qué tiene que esconderse? Porque a los demás les da vergüenza que ella lo haga. ¿Y dónde está la vergüenza? Bueno, la vergüenza está en tus creencias sobre tu sexualidad. Porque si yo veo a una mujer amamantando a su bebé y tengo un poquito de estímulo sexual, me avergüenzo de lo que me está pasando. Y esa vergüenza se la transmito al otro. No, tú eres culpable de cómo yo me estoy sintiendo. Oye, pues yo estoy haciendo algo más natural del mundo. No, pero es que nuestra sociedad dice que eso no se vale, que no sé qué. ¿Y quiénes dijeron eso? Pues los primeros que se sintieron avergonzados y se sintieron culpables por sentir cosas, en vez de trabajar con ellos, en vez de canalizar y entender que es un estímulo natural y que lo pueden dirigir de otra manera. Bueno, pero pues entonces vamos impidiendo yo sentir algo que me incomoda. Y más si lo uno con cuestiones religiosas, ya me metí en problemas, ¿no? Entonces... Pero ese factor que dices tú, por ejemplo, cuando está amamantando, como te decía en el otro programa anterior, es de acostumbre. Sí, claro. Es decir, si para nosotros ver amamantar a los niños, como debe suceder en otras partes del mundo, es más, no en otras partes del mundo, aquí mismo en México, pero en provincia es muy natural, se acostumbra uno. Es decir, no entra la parte sexual, no se dispara la parte de ver una mujer con el seno de fuera y yo tenga una idea sexual de ello. Claro, se acostumbra claro. uno. Es decir, son usos y costumbres que nos van haciendo pensar de manera diferente, ¿no? Por supuesto. Aquí me tengo que ser responsable de mi responsabilidad. Y en el programa anterior decíamos de que la Cábala propone una sexualidad desde la pureza, ¿sí? La pureza no tiene que ver con bueno o malo, la pureza tiene que ver con retornar a la esencia, a lo que no está contaminado, a lo que sigue siendo lo mismo. Y la sexualidad es un don divino, esencialmente es bueno. Todo lo que se crea, todo lo que el Creador, acuérdense, y vio que era muy bueno cuando terminó toda la creación, o sea, muy bueno. O sea, más bien tiene que ver con cómo es que yo fui acondicionado para leer las cosas, como tú dices, sistemas de creencias, pero tampoco he hecho un esfuerzo para cambiar y resignificar lo que está pasando. O sea, si eso es natural, entonces, bueno, pues debo dar la oportunidad. Lógicamente que si yo voy a una sociedad donde eso no es bien visto, y no ha sido bien visto durante cientos de años, entonces yo soy un agente de contraste muy poderoso y voy a molestar a los demás. Entonces, ¿por qué lo hago? Tengo que también respetar al otro. Y si en esa sociedad eso no funciona y no es bien visto, pues entonces lo hago. Lo tengo que respetar. ¿Quién soy yo para imponer mi creencia en el otro y decir que yo estoy bien y tú estás mal, ¿no? Entonces, yo tengo que seguir también las reglas que pone una sociedad. Si yo voy a la India y hay un código específico de vestimenta para entrar a un templo, bueno, pues lo tengo que seguir. O voy a un templo shintoísta o algún otro lugar donde hay un código de conducta, pues esa sociedad lo puso porque funciona y funciona bien bajo ese código. Entonces, y ha funcionado durante cientos de años. ¿Quién soy yo para violentarlo? No, yo tengo que también saber respetar a los demás. Entonces, en esta búsqueda de las relaciones sexuales, los sistemas de creencias son muy importantes, pero también tenemos que ser responsables de qué estoy haciendo con los demás, ¿no? Entonces, decíamos que la sexualidad es algo intrínseco al ser humano, es tan poderosa que nos mueve y mucho de lo que hacemos
es porque esa energía se está proyectando a diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Y si yo tengo una idea distorsionada, una idea malévola, una idea culpable de mi sexualidad, realmente no voy a tener una vida plena. Tengo que aprender a ver a la sexualidad como un aspecto divino en mí y que requiere toda la atención y todo el cuidado. Para los cabalistas, cuando una pareja tiene una relación sexual íntima, se dice que desciende la Shejina, el Espíritu Santo desciende y los bendice. Es un momento donde se está haciendo un acto sagrado, ¿no? Entonces, sí es muy importante no únicamente ver la sexualidad como un impulso físico, sino como múltiples niveles de unión. Bueno, entonces no es mala la sexualidad para la cábala, solamente son nuestras creencias. Y en algunos lugares son de una manera y de otra de otra. Y hay que respetar esos sistemas de creencia. Y bueno, pues entonces voy a tener una relación pues, con todos muy bien. O sea, yo no tengo por qué imponer, ¿no? Es bien chistoso, pero bueno, los seres humanos somos complejos y uno de los temas más complicados es la sexualidad. Bueno, sexualidad en Malkut. Y después creo que hay más. Bueno, lo que pasa es que la sexualidad ya en otros niveles ya no es la sexualidad física, sino es la polaridad que vivimos en otros niveles. Porque en el mundo físico, a lo que llamamos polaridad sexual, es la polaridad literalmente de cuerpo a cuerpo, ¿no? O sea, y habla de tensiones y de atracción y de repulsión. Pero esos principios están funcionando en otros niveles. Y bueno, eso lo podemos ver en un programa posterior. Pues muchísimas gracias. Y bueno, si les gusta estos programas, bueno, hagan sus comentarios y denos like. Y bueno, pues estamos para la siguiente. Suscríbanse, por favor. Gracias, nos vemos pronto.